Varias semanas con una cosa me rondaba mi mente, mi corazón, y a pesar de intentar buscar por mí una palabra para el pueblo de Dios, una palabra para hoy, me venía lo mismo. Y hoy quiero traer algo que es muy importante, porque en esto que vamos a hablar hoy, a lo largo de la predicación, a lo largo de la palabra, está el fundamento de cada uno de nosotros, que no seamos extraviados, que no nos pierdan, que no nos engañen, que no nos estafen, porque muchas veces no conocemos. Dice la palabra de Dios que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y hay que desenmascararlo. Dice la palabra en Mateo 7:15, dice: guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, los falsos profetas aparecían con frecuencia en el Antiguo Testamento. Todos conocemos la historia de Jeremías, profeta, ¿no? Que le profetizó al rey lo que Jehová le dijo, que no luchara contra el Nabucodonosor, que el pueblo se había rebelado, que se rindiera, pero vinieron otros profetas que adoraron al rey, le endulzaron el oído, ¿no? Que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Que vengan y nos endulcen el oído. Y no obedeció a Jeremías, incluso le puso un cepo y lo tiró en un pozo. Y vino Nabucodonosor y destruyó la ciudad y se lo llevaron preso. Tuvieron 70 años de cautivo. Amén. Entonces vemos cómo es algo que ocurre desde el Antiguo Testamento. Dice, profetizaban solo lo que al rey y la gente querían oír, y afirmaban que era el mensaje de Dios. Los falsos maestros eran tan comunes como lo es hoy. Jesús dice que hay que cuidarse de las personas cuyas palabras suenan a religión, pero que en verdad están motivadas por el dinero, por el prestigio, por el poder. Usted puede identificar a esta gente porque se engrandecen ellos y empequeñecen a Dios. Muchas veces yo he visto estos profetas que vienen de países extranjeros, el profeta John River de Estados Unidos. Yo estos nombres los digo por decirlo, y nada casualidad que no sea verdad, Dios sabe. El profeta fulanito de tal que viene de Puerto Rico y hoy viene a Huelva, el día 24, 25, 26, y la gente va, ¿no? Y le dan mensajes de dinero, de prosperidad. Dios te va a dar. Tú tienes una empresa, Dios te la va a multiplicar. Tú tienes una casa, Dios te va a dar 3. Esos son falsos profetas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si tú la conoces, dice: busca el reino de Dios y mi justicia, y todo lo demás te será añadido. Dios sabe lo que tú necesitas antes que se lo pidas. Pero Él primero te dice que lo busques a Él. Él ya te dará lo que tú necesites. Como dice la palabra, no me dé mucho para que no me pierda, ni poco para que te maldiga. Dame justo para poder vivir, para poder estar en paz. Tengo techo, tengo abrigo, tengo trabajo. No ambiciones más. Porque el enemigo te escucha y ronda y sabe y te ofrece. Te ofrece la gloria del mundo, te ofrece el dinero, te ofrece el poder, y caemos rápidamente. Si veis estos carteles, empequeñecen a Cristo, porque se ponen ellos, a poco no sale la foto de ellos. Para mí es como el circo, como el teatro, ¿no? Pero luego íbamos al cine, a cartelera, y se ven, en la postura del pastor, del evangelista. Lo único importante es el llama Jesucristo. Si tú no le das la gloria a Dios, todo lo que hagas no es para Dios, para ti. Ellos vienen y te dan dinero, no sé cuánto dinero, y se quedan en hoteles, ¿no? Y son falsos. No, dice que
que son de Dios, dice que traen mensajes de Dios, pero solo trae cómo impulsar el oído. Mira Jeremías. Los profetas verdaderos es lo primero que tenemos que saber que es un profeta. Un profeta no solo es el hombre que trae un mensaje de Dios, no es aquel que viene a traer una reforma. O sea, Dios lo manda para que el pueblo cambie. Por eso todos los profetas de Dios eran que odiados, porque le decía a los reyes, le decía a la gente lo que decía Dios: mira esto, mira que va a venir sobre ti estas consecuencias, apártate de esto, y los mataban. El mismo Jesús, que le hicieron, Jesús contra quien luchaba, contra los sacerdotes que habían mal formados. Lo que la palabra de Dios dice realmente. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Vino a abrirle camino al Señor, pero él era un reformador también, ¿o no? Y hace fruto de arrepentimiento. La mujer que tú tienes no es tu mujer, que tú ve y devuélvese. Son reformadores. Le cortaron la cabeza. Porque nadie quiere escuchar que nadie le diga la verdad a la cara, ¿o no? O sea, hay un dicho que dice: ¿quieres saber cuántos enemigos tiene? Empieza a decir verdad. Vas a ver todos los enemigos que te salen. Bueno, nos vamos a ir a Mateo 24, 11, un poquito más para adelante. Dice la palabra: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice, en el Antiguo Testamento menciona con frecuencia a los falsos profetas. Eran personas que afirmaban haber recibido mensajes de Dios y que predicaban salud y bienestar. Decían solo lo que la gente quería oír, aun cuando la nación no seguía a Dios como debiera. Hubo falsos profetas en los tiempos de Jesús y los tenemos también hoy. Son líderes populares que esparcen un evangelio falso, que dicen lo que la gente quiere oír. Dios quiere que usted sea rico. El evangelio de la prosperidad. ¿Lo habéis escuchado, no? Que salen los telepredicadores y abren cuentas bancarias y sin duda a 10 Dios te va a dar lo que sé, 500, y si da 1000, ¿cuántos dólares? Yo lo he visto. Yo tenía un canal en la tele que lo cogía 2 canales de Estados Unidos, y yo lo veía lo primero, ¿no? Que había un hermano de la iglesia que yo estaba, que era de Rumanía. Un día vino a tomarse un café, y digo: vamos a poner este canal de los telepredicadores, ¿no? Y me dice: quita eso, bórralo, ni lo veas. Cómo engañaba a la gente, y la gente en masa dándole billetes de dólares, porque le decía que vas a invertir $10 en esto y te lo vas a multiplicar, y Dios dentro de 6 meses, dentro de un año, va a tener una empresa. Y luego esa gente, ¿qué pasa? Que no se cumple y se van de Dios. Pero ¿qué es lo que verdaderamente hay en el corazón de esa gente que van a esos eventos tan grandes? La avaricia. No podéis servir a Dios y al dinero, al Señor del dinero, que es un demonio que se llama Mamón, viene en la Biblia. O eres de Dios o eres del hombre. Si la motivación tuya es el dinero, amar sirve a venir. Porque uno le dijo a Jesús: Señor, yo quiero seguir. Y Jesús conocía su corazón. Le dice: las aves tienen nido y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Así que si me vas a seguir por un puesto de trabajo, por dinero, estás en un lugar equivocado. Yo no he venido a darte riquezas terrenales. Yo he venido a darte la vida eterna. Yo he venido para que tú sirvas como yo
yo te sirvo. Luego dice, haga lo que desee, ¿no? Los profetas, esto que se llama antinomianismo. O sea, ellos dicen que la ley moral no existe ya, que haga lo que haga, tú eres salvo y puedes hacer lo que quieras. Y una vez, mira cómo es el Señor. Tuve un debate con una persona que me decía esto. Decía, no, porque el Señor ya me perdonó los pecados antiguos, modernos, los del futuro y todo. Y le digo, vale, sí, pero si peca, lo tenemos que reconocer, ¿no? Tendremos que ir a que el Señor nos perdone, ¿no? Y él empezó a citarme una teología que hay, que dice que hay que dejar a la gente pecar mucho, hasta que ya te des cuenta que ha pecado tanto que... Y entonces yo me enfadé y me subí a la escalera de mi casa, porque era un culto en mi casa. Tenía un pastor de Sevilla, el hermano era de fuera, y subí y me llamaron por teléfono. Y me llamó un hermano de los Palacios, que no estaba en mi casa. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, la ley moral está vigente. Me confirmó en el acto lo que estábamos hablando abajo, por una llamada de teléfono. Porque el Señor informa a los suyos, a los que quieren saber la verdad, Él se les revela. Y es más, entré en mi habitación y las hojas de la Biblia se movieron. Yo tengo una Biblia de estudio que se llama, no sé si me acuerdo el nombre, Vida Plena, que se llamaba antes la Biblia Pentecostal. Y se movieron las hojas y me salió detrás de la carta de Judas la herejía del antinomianismo. Me lo volví a confirmar. Entonces, tened cuidado con esos falsos profetas, con esos falsos hermanos, con esos falsos maestros que nos podemos encontrar como yo, ¿no? En cualquier lugar, en la iglesia, en la calle, y nos seducen con palabras bonitas, ¿verdad? Porque qué bonito, ¿no? Tú ya estás perdonado, tú puedes hacer lo que quieras ya. O ese profeta que te viene, el Señor te va a dar 27 empresas y tú vas a ser famoso, y vas a viajar por el mundo, y vas a ser predicador internacional, y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro, y lo otro. Se hincha. Yo lo he visto real. Mira, la palabra de Dios se cumple toda. Yo nunca había visto una persona hinchada. Y yo la he visto en el cristianismo hacer. Y mira, inflar la boca. Nunca había visto, como dice, que hablaban cosas vanas. Dice que inflan, ¿no? Cosas infladas y vanas que hablan, ¿no? Los falsos maestros. Y yo he visto eso también. He visto una persona que empezó a hablar y quiere inflar la boca porque quiere exagerar tanto lo que está diciendo, o le quiere dar tanta importancia que se le infla la boca. Y yo sentado, yo decía, tu palabra es verdad, Señor, no falla una. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Dice palabras vanas e infladas que seducen a quienes, a los ingenuos. Porque Dios no quiere tontitos. Dios quiere que tengamos fe en su palabra, no que nos creamos todo. Porque ahora viene, por ejemplo, voy a poner ejemplo del mundo. Ahora viene el Papa, por ejemplo, ¿no? Porque yo he escuchado, también tengo anécdotas de estas, de supuestamente cristianos, hermanos evangélicos. Ahora voy a contar. Y viene vestido de blanco. Y dice, no, es que lo ha dicho el Papa. Y a mí que me importa que lo haya dicho. Lo que ha dicho el Papa está en la Biblia. El Papa es un siervo de Dios. Un adventista. Mucha gente se mete en YouTube, se mete en las páginas que tienen mucho cuidado porque parece, pero no es, porque Satanás se viste de luz. Yo ya los identifico porque tienen cara de fraile pero vestido normal. Yo ya le veo la cara de adventista. Este adventista es parecido a los testigos de Jehová. Claro, y tú lo escuchas y parece evangélico, parece hijo de Dios. Pero cuando tú te metes, tú dices, espérate, ¿qué iglesia pertenece a esta persona? ¿Qué doctrina tiene? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que revisar todo. Sean documentales de la tele, porque tú te metes ahora en el canal Neo, en el canal Historia, se predica todo un Cristo que no es JJ Benítez. ¿Lo habéis escuchado hablar? Gente que sabe cómo es Jesucristo.
que él ha tenido una experiencia y te mezcla ahí unas cosas. ¿Por qué? Porque son hombres naturales, hombres que no han tenido un encuentro real con el Señor, hombres que se dedican a la parapsicología, al ocultismo, o sea, hombres que andan con los demonios. Y Satanás toma forma y dice: yo le he visto la cara al Señor, yo sé cómo es Jesucristo, porque yo una vez fui al Amazonas y me tomé una droga que se llama ayahuasca y entré en trance y vi a Jesús. Y la gente se lo cree. Yo he leído libros de cuando yo estaba en el mundo, Caballo de Troya 1, pero ya el 1 lo leí medio, el 2 ya digo, esto ya, pero la gente se lo cree, ¿eh? Por eso también dice que no existe el pecado y el infierno. O sea, ya hay, digamos, corriente, vamos a llamarle corriente falso evangelio, ¿no? Corriente que dice que el pecado no existe, que ya el Señor nos salvó, que la naturaleza del hombre que ya sabe Dios cómo somos, y el infierno no existe, que el infierno es de este mundo. Yo estaba predicando un día en Lepe y teníamos un localcito chico detrás del cuartel de la Guardia Civil. Yo no sabía lo que habían hablado. Los tres vinieron tres, Tobías Sanbalay a atacar ahora a ellos, porque vienen a destruirte. Y estaban los tres y empezaron a discutir, porque dice que habían escuchado al Papa decir que el infierno no existe. Porque tú sabes que la Iglesia Católica lo mismo dice que una cosa existe, y a los 200 años dice que no existe, y a los 300 años inventa otra cosa, y como el Papa, que lo veremos, dice que es infalible, que él pone y que él quita, y millones de personas son engañadas. Entonces, cuando decía que el infierno no existe, a mí me cogió el espíritu. Yo no sabía lo que ellos habían hablado, y le dije con autoridad, digo, yo no sé cómo es el infierno, pero yo sé que la Biblia lo dice. Y que si está escrito aquí, yo lo creo, y yo no me quiero ir para allá, porque es un sitio muy malo. Además, fui directo a la Biblia y estaba la Biblia abierta por el pasadito, para que tú veas que Dios cuando habla. Supuesto hijo de Dios bautizado, escuchando al Pablo, aquí, a un siervo de quien, voy a decir las cosas por su nombre, de Satanás, un falso profeta, un falso maestro. ¿Y quién soy yo? Como dijo el Papa Jesús, ¿quién soy yo para decir que no se pueden casar los hombres? ¿Quién soy yo? Pero tú no eres nadie, porque tú no eres un siervo de Dios. Después un siervo de Dios te diría: yo un hijo de Dios, con todas las consecuencias. ¿Habéis visto a que han matado la tele? ¿No? Le han pegado un tiro en el cuello a Charles, un cristiano evangélico de una denominación. Se ponía, hacía eventos y retaba a la gente a que le debatieran, o sea, que le derribaran sus argumentos. Cristiano evangélico de una denominación independiente, y lo usaba el Señor, pues claro, la verdad, por muchas vueltas que tú le quieras dar, es la verdad. Entonces se manifestaban los demonios. Pues hace unos días le pegaron un tiro en el cuello, lo mataron, lo mataron. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Pero él lo sabía, él lo había dicho ya. Dice: si me matan, para Cristo muero. Si vivo como dice la palabra, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Estamos ya en los últimos tiempos. Vemos las señales, vemos lo que está pasando con Israel. ¿Habéis visto las televisiones españolas? Cómo el diablo se mueve. Todo lo malo, todo es Israel. Israel no tiene Israel está todo lo malo, que lo otro. Ahora tú te metes, investiga un poco, y resulta que jamás el que retiene la comida, que los usa como escudos humanos, pero se tiene que cumplir la palabra, no. Porque dice la palabra que todas las naciones se volverán contra Israel. Se está cumpliendo en nuestra cara, digamos, ¿no? Y cada vez hay nuevos falsos profetas, porque ahora tienen que venir los salvadores, tienen que venir todos aquellos que dirán que vienen de parte de Dios. Como las religiones, vemos la islamización del mundo, el comunismo, de lo que está pasando, el nuevo orden mundial. Lo que están haciendo, si lo veis, es que el social comunismo se está uniendo con el Islam para destruir la civilización occidental,
porque es la que está basada en qué, en la cultura judeo-cristiana. La libertad está aquí. Dice en la Biblia que seremos perseguidos, los que estén aquí, los que si nos vamos arrebatados o no, los que estén aquí o el que se convierten. Y dice que por el nombre de Cristo cortarán cabeza. ¿Qué religión es la que corta cabeza? ¿Cuál religión es la que está creciendo más? ¿Cuál religión es la que todos los gobiernos occidentales le están dando apoyo de todos los colores? ¿Se está cumpliendo la Biblia o no? ¿Se está cumpliendo? ¿Qué dijo el Señor? Que vendrían falsos profetas y saldría ¿de dónde? Del desierto. 600 años después se levanta uno que dice que es profeta de Dios. Yo he leído el Corán, lo tengo en español. Primero dice que le atacaban demonios, porque eran demonios los que le atacaban. Luego ya se dejó convencer por la mujer y le dijo que eran, ellos creen en los jinn, que son unos genios que hay en el desierto. Por visto hay jinn buenos y jinn malos, ¿no? Y que luego los mensajes venían de Dios. Él iba andando, él era camillero, comerciante de aquella época, iba escuchando de uno, iba escuchando de otro. ¿Y qué iba haciendo? Lo que hace todo aquel que no se fundamenta la palabra, iba cogiendo de todos lados, iba bebiendo de todas las aguas, de todos los fangos, de todas. Y creó un libro, que tampoco lo escribió él. Lo escribió entre el suegro y el segundo y el tercer califa Juan. Desecharon lo que no interesaba, hicieron un compendio, una mezcla entre el Talmud, entre lo que es la religión católica, digamos, y leyes, costumbres de otras religiones de Medio Oriente. Lo mezclaron todo, hicieron el libro. Pero parece, ustedes sabéis que cuando una persona se tiene que convertir al Islam tiene que hacer una oración. Porque yo he escuchado también en muchas iglesias que no hace falta hacer una oración. Pero sí, porque el Señor al entrar en tu corazón, Él es un caballero y no te obliga, por eso hay que hacer la oración de fe, la confesión de fe. Ellos lo hacen, ¿por qué? Porque el diablo imita a quién, a Dios. Yo cuando leí el Corán la primera vez, lo vi detrás. Ponía Alá, y Alá es Dios. Alá puede ser Dios en árabe, pero el Alá de la Biblia no es el Alá del Corán. ¿Quién era? Satanás disfrazado de que de Jesús. Parece una cosa, pero luego te vas adentrando y ves el espíritu de ese libro, ¿no? Maldito, corta la cabeza, la conquista, esto, lo otro, y tú piensas, Jesucristo vino y dijo a nuestro enemigo y él te dice cortar la cabeza, que hay uno de los que falla. ¿Quién falla? Mahoma. Dice, ¿viste tú cómo es los falsos profetas? Ataca el corazón del evangelio. El Corán dice que lo primero que dice es que Jesús no es el Hijo de Dios. Ya le quita lo que es la divinidad. Luego dice que no murió, por tanto no hay sacrificio. Tampoco resucitó, por tanto no hay resurrección ni perdón de pecado. ¿Habéis visto? No? Hasta el nombre le quitaron, ellos le llaman Isa. Tú le dices, por ejemplo, a uno de ellos que su profeta se llama Mahoma, tú no puedes cambiar el nombre es sagrado porque es Muhammad, pero ellos sí pueden cambiar el nombre y pueden decir Isa. Yo lo digo a ellos, digo, ¿tú qué dice Isa? Si es Yeshua, no, en hebreo no es Jesús, ¿no? Es que para nosotros, nuestro profeta, pero es tu profeta, no mi profeta. Tú quieres que te respeten, yo te tengo que respetar. Si tú me hablas una cosa que no es, yo te tengo que llevar argumento, como dice la Biblia, que todo argumento es llevado a los pies de quién. Cristo. Algunos escuchan, otros te manifiestan y te quieren matar en esta te quieren. Pero bueno, dice, Jesús anunció que vendrían maestros falsos y puso alerta a sus discípulos, así como hace con nosotros, para que no escuchemos sus peligrosas palabras. ¿Por qué son peligrosas? Porque te seducen, porque te pueden quitar la salvación. ¿No? La serpiente sedujo a Eva sutilmente, con buenas palabritas. ¿Te crees cómo te va a venir Satanás? Satanás te viene con cosas bonitas, te lo pinta todo. ¿No? Que esto no es así. Es que lo que pasa es que ustedes tienen una interpretación errónea, como un Dios amoroso va a entregar a su hijo, como un Dios todopoderoso se va a convertir en un hombre. Así es como engañan a la gente,
Dios, Jesús era palestino, ahora dicen no, Jesús era árabe, Jesús, otro dice que murió en Cachemira, otro dice que ahí van, como decía yo antes, los billetes falsos. Si tú estudias el billete verdadero no te pueden engañar, si no estudias el billete verdadero pues te meten la duda, ¿no? Porque yo te digo a ti que tengo un tío en Granada y que este tío no tiene nada, ¿no? Te viene otro y te está engañando. Ahora, si yo te llevo y tú lo conoces, ya eso no se lo tiene porque está conmigo. Pues, si tú tienes un encuentro con Jesús, ya puede venir que venga, ya pueden venir disfrazados de lo que venga. Ya me vinieron a mí los mormones, ¿sabéis eso, no? Yo no sé tampoco, yo leí el libro de Mormón. O sea, yo te lo digo porque lo he leído. Y yo se ve un alto americano, muy bien vestido, sus camisas blancas, sus carteritas, ¿no? Su Biblia, elder, ¿no? Tú los ves muy educados, Satanás se viste. Yo hablaba con ellos, y entonces leí el libro de Mormón, que si Jesucristo se había desdoblado, que si estuvo en Israel y en América a la misma vez, que el Dios Viracocha de los aztecas era Jesucristo, que las tribus perdidas habían salido de Egipto en barco y tenían otro libro con otros profetas. Y yo decía, aquí no me cuadra esto no me... Claro, que tiene que hacer preguntas, sin embargo hay gente que entra, ¿no? Y entonces un día un hermanito de Lepe, hoy yo lo veo, él estaba ya casi pintado por ellos, porque ellos estuvieron en Lepe. Gracias a Dios no fracasaron, se tuvieron que ir, estuvieron allí, pero tuvieron unos misioneros. Y yo le pedí un día al evangelio, lo vi, le estuve hablando, y me dice, vete para mi casa. Y entonces él me enseñó el libro de los mormones, que la ciudad santa es en Seattle, no es en Jerusalén, sino que baja en Seattle. Dice que es en América donde va a bajar Jesucristo. Entonces yo lo llevé a la Biblia, le empecé a hablar y él empezó a darse cuenta. Y gracias a Dios, él recibió al Señor y se bautizó. Porque el Señor me lo puso. ¿Pero por qué le pude hablar? Porque conocía al enemigo, conozco los billetes falsos. A mí no me va a venir tú los testigos de Jehová igual. Vinieron a mi casa, también o no, yo lo mandó. Parece o no, parece Jehová. Y las mujeres muy arregladitas, iban de puerta a puerta, ¿no? Ellos vinieron para mi casa, yo todavía no estaba convertido, pero había escuchado el evangelio, ya la cabeza la tengo para algo, yo soy muy analítico. Entonces estábamos en un estudio, y yo, bueno, venga, pues me da un estudio. Y yo venía, me daba el estudio, y entonces yo empecé a hacerle preguntas, digo, bueno, y sí, porque le vi, tenía una cadenita con una medallita de oro que ponía el grupo sanguíneo, tú sabes que yo no la sangre. Le digo, bueno, y si tú te está poniendo tu hijo, no le das sangre. Y él empezó a esquivar, no, vamos a hablar de otro tema. Digo, no. ¿Le das sangre o no le das sangre? No, cara, hay una cosa que se llama plata. Vamos a ver otra vez. Tú tienes un accidente ahora y tú y yo te vas tú. No pasa. Yo, que el Señor dio hasta las últimas gotas de su sangre por mí. ¿Cómo le dio de tu sangre a mí? Como Satanás engaña y hace que mata a sus hijos, que es lo que mandaba Faraón. Mandar a los niños a matar. Eso sigue. Satanás se disfraza, se cambia como lo del aborto, ¿no? Y yo un día vinieron dos de ellos a darme el estudio, y uno era de Osuna, que había sido cofrade, ¿no? Se había convertido, lo que pasaba, se había pasado una mentira a la otra. Porque Satanás es muy astuto. Claro, yo ya había escuchado el evangelio, pero no estaba convertido, había escuchado. Y entonces ellos empezaron a hablar mitad y yo, claro, yo le dije, pues yo he escuchado los evangélicos y a mí me gusta más lo que dice la gente. No, es que ellos están equivocados, no tienen cosas. Yo, claro, digo, es que ellos dicen que Jesús es Hijo de Dios y no es, porque Jesús es un ángel. Otra vez digo yo, un ángel para convertir a mí. Y entonces yo empecé a razonar mi mente y se me vino, porque eso sería Dios quien lo hizo, como un alumno, y le digo, te voy a hacer una pregunta. Digo, el hijo de un caballo que es, y me dice, ¿un caballo? ¿Un caballo? Y el hijo de un elefante, digo,
Y el hijo de una gallina, una gallina. Y el hijo de un mono. Y le digo, ¿y el hijo de Dios? Es Dios. Todo descompuesto. Ya no venimos más porque contigo no se puede hablar. El demonio manifestado. Contigo no se puede hablar. Digo, no, yo te he dicho, por lógica. O yo no soy hijo de mi padre. Si mi padre es príncipe, yo príncipe. Y si mi madre tiene otra cosa, tal cosa, yo tendré tal cosa. Tendré una parte de mi padre y otra parte de mi madre, ¿no? Y empezaba a entender, pero a mí, hay muchos cristianos, hijos de Dios, como llamarnos hijos de Dios, que le llaman hermanos, no son tus hermanos. Esa gente que está al Señor, son el anticristo. Y eso me lo dijo a mí el Espíritu Santo. A cabo del tiempo, tú sabes que ellos son muy persistentes, porque el diablo, nosotros dice que dice la palabra, que los hijos de las tinieblas son más avisados que los hijos de la luz. Nosotros somos más tontos, por decirlo de una manera. Ellos son más avisados y más exactamente. Y me llegan al tiempo y también me vienen dos. Y me trae a uno que había sido evangélico. Y me viene con la Reina Valera. Pero yo ya ahí estaba convertido. Ahí ya el Rey de Reyes me había sacado. Yo sabía quién era mi fundamento. Y para que Pablo, yo sé quién era antes, yo sé lo que hago ahora. A mí nadie me mueve de la roca, yo estoy ahí fundamentado. Yo ya no sé de letras, tú sabrás más que yo. Pero a mí me sacó Jesús de Nazaret. Ahí no me mueve. De ahí no me mueve nada. Entonces me trae, me lo presenta, dice que no dejemos entrar, pues la palabra, que no le demos, que no participemos. Pero yo en ese momento lo dejé entrar. Y se sentaron allí en mi casa y yo les saqué. Ellos venían encargados de libros. Tú sabes que yo tengo muchos libros. Yo solo les saqué la Biblia y un diccionario teológico que no es de ninguna. Y entonces me presentó uno que, digamos, al que había sido evangélico. Y dijo, mira, este hermano ha sido evangélico y él te va a dar a entender. Y empezamos allí y me querían hablar de que primero empezaron porque el alma no existía. Yo cogí el diccionario teológico que viene desde Génesis hasta Apocalipsis y empecé a hablarle del alma. Claro, cuando a ellos no les interesa un tema me cambiaban y me iban cambiando. Y me dijo el Espíritu, los dos allí dice el Espíritu, mantente firme, no le dé ni un milímetro. Y según me iba hablando, el Espíritu me iba revelando. Y tú sabes lo que decía el Espíritu, del que venía, que había sido evangélico. Dice, ese es Ana Noel. Entonces yo empecé a hablar y empecé a usar los libros y ella no podía. Y entonces se alteraron y se salieron para la puerta. Y entonces me dijo uno, ¿viste cómo va a ser el diablo? ¿Cómo se manifiesta? Dice, yo no entiendo por qué tú pones a Jesús a la misma altura de Dios. Y le digo, porque eso es lo que quiere el diablo, que lo ponga por debajo. Pero Jesús es Dios y murió por mí, murió por Dios. Y me dijo, que no se callaron, me dijo uno, Jesús había mucho. No dice que la Biblia que negarán a Jesús, no. Que me dijo que Jesús había mucho. No dice la Biblia que negaría a Jesús. Yo le di la respuesta correcta. Digo, pero que murió por mí, hay uno. Uno solo. Se fueron. Entonces, hoy vemos como hace 2000 años existía lo mismo. Hoy tenemos los mormones, los testigos, los católicos. ¿Por qué? Los gnósticos. ¿Qué son los gnósticos? Desde vamos a decirlo como, desde 200 años antes de Cristo, hubo un movimiento que buscaba la iluminación a través del conocimiento. Entonces en el siglo II cogieron fuerza. Ahí es donde sale la Iglesia Católica Romana. Por eso tiene un papa, porque solo uno puede llegar a la cúspide y llega a la iluminación. Eso se llama gnóstico. Gnóstico es llegar a la luz por el conocimiento. Y eso se expandió en el Imperio Romano cuando cogió fuerza, nos permitía a nosotros la religión, porque el obispo que mandaba era el de Roma. ¿Y cuál religión iba a por la de Roma? El obispo de Roma dijo, me quedo yo, a los demás hay que quitarlo de medio. Yo tengo el poder. Y por eso existe y el gnosticismo. Y de ahí viene la Iglesia Católica Romana. Eso también
el Señor me lo reveló haciendo un estudio de Juan. Estuve estudiando el Evangelio de Juan, me metí en mi habitación, me puse a estudiar Juan 1:1, y el Espíritu primero me dijo etimología. Yo no sabía lo que significaba etimología, me fui a un diccionario y decía el estudio de la raíz de las palabras. Empecé a estudiar con un diccionario bueno, porque mi mujer tiene estudio y tenía diccionario de estos buenos de la Real Academia de la Lengua Española. Y empecé a leer primero la palabra con el diccionario, el verbo, y empecé a ver la Trinidad. Lo descubrí porque el verbo que es la palabra que crea. ¿Y qué es lo que tiene el verbo? Persona, tres, yo, tú, él. Personas de acción, yo corro, tú corres. Personas de tiempo, yo era, yo sería. Y un verbo que sobre todo verbo que es yo soy, presente indicativo del verbo ser, que no tiene tiempo ni espacio. Eso fue lo que le dijo el Señor a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Y en Juan 1:1, en el verbo está la Trinidad. Yo, tú, él, nosotros, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y empecé a estudiar la Biblia en Juan, y el Espíritu me hizo ver que la iglesia de Roma había salido de los gnósticos a partir del siglo II, de los místicos, de San Jerónimo. Y bueno, voy a mirar la vida de San Jerónimo, ¿no? A ver, este hombre que dice que es los padres de la iglesia. Pero el problema cuál es, que no es el padre de la iglesia, no son padres de la iglesia de Cristo. Los padres de la iglesia de Cristo, los apóstoles, está en la Biblia, y los que escribieron están aquí, y además el fundamento de que dice de los apóstoles, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo. No hay otra. No hay otra. Yo iba, empezaba a estudiar y empezaba a leer. Y decía, han salido, claro, de los gnósticos. Por eso las monjas, los curas, esa gente se meten en conventos. Pablo dice que había iglesia, porque eso viene del gnosticismo, de castigar el cuerpo, ¿no? De encerrarse porque se cree que encerrado mata el cuerpo. Cuando Jesús andaba con la gente, se cortaba a las mujeres, pero es contrario a lo que también dice la Biblia, y hacen cosas que hacían los gnósticos para llegar a la iluminación, los místicos. Entonces yo estudié y voy a ver quién era San Jerónimo. Y San Jerónimo resulta que era un señor que la madre le habló de una religión, se fue al desierto. Cuando vino, se fue a Jerusalén, él tradujo la Biblia al latín del griego para el Papa Damaso, y resulta que murió de una inanición en una cueva de no comer, y decía que veía al niño Jesús de chiquitito que le hablaba. Eso es el misticismo, místico. Santa Gema, Santa Rita, Santa Bernadette, toda esta gente que viene en la iglesia católica que tiene como santos, son místicos. ¿Qué quiere decir? El misticismo, que tenían experiencias que eran espirituales, pero que no eran de quién, de Dios, porque no se fundamentaban en la palabra, porque estaban bajo falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. Entonces el enemigo toma el lugar y empieza a aparecerse y ellos creen que es verdad. ¿Qué dice la Biblia? 1 Timoteo 2:5. El único mediador, Jesucristo, hombre. Él está como un hombre de 33 años, inmortal, impoluto. Este se va a presentar y el niño es un chiquitito. Entonces empiezas a investigar la vida de toda esta gente y te vas dando cuenta de las mentiras. ¿Y por qué viene todo esto? Yo voy a leer Hechos 20:29. Hechos 20:29. El apóstol Pablo dice, porque él sabía que se le acababa la carrera, él sabía que se le acababa la vida, y dijo estas palabras: porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Si leemos la historia de los papas, yo la tengo, se envenenaban, se mataban. Dice que era la sucesión apostólica. La sucesión apostólica del diablo. Se mataban, se envenenaban, compraban los tronos.
ponían reyes, quitaban reyes, se ponían ellos. Y hay millones de personas que lo siguen, porque no tienen ni siquiera un poquito de razonamiento, de empezar a decir, espérate, me han enseñado esto por cultura, me han enseñado esto por tradición, esta persona me está diciendo esto, pero yo voy a ir a dónde, a la Biblia, al fundamento. Es la única manera que no te engañes. Si no conoces la palabra de Dios, eres como una ola que vive y va. Cualquiera te puede seducir, cualquiera te puede llevar, cualquiera te puede engañar, y es peligroso, porque muchas veces nos creemos que no. Y yo lo he visto gente que hoy en día se han hecho judíos, ortodoxos, que se han hecho testigos, que se han hecho, otra vez han vuelto a la iglesia romana. ¿Por qué? Porque no están fundamentados. Porque a lo mejor nadie le predicó de estas cosas que son importantes, estos peligros. Dice que en Apocalipsis 16:13, lo vamos a ver. Apocalipsis 16:13, vamos a ver. Vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Diablo. Y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? Un líder político de un nuevo imperio que se va a levantar. Y dice, y de la boca de un falso profeta, porque un falso profeta que se va a levantar, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Dice a manera de rana porque la rana es un animal inmundo en el Antiguo Testamento. Porque convencerán a la gente con la boca, porque tienen la boca muy grande. La rana tiene la boca muy grande y la lengua muy larga y pegajosa, y se alimenta de insectos y de cosas que andan por donde, por los excrementos. Y dice que esto dice más para adelante, dice que hablarán maravillas, escucha, en contra de Dios. Hablarán maravillas en contra de Dios, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Hoy sale, porque hoy todo es ¿cómo Dios va a hacer eso? Ese Dios es un Dios injusto, es un Dios asesino, ¿cómo Dios va a prohibir esto? Dios es un Dios de amor, y empieza a hablar maravillas, ¿no? Dios lo que quiere es que nos amemos todos, que todos estemos en armonía, que todas las religiones son un solo camino para ir a Dios, que todos somos buenos, que Dios perdona, que Dios murió por todos y está, no hace falta que nadie se arrepienta, que el arrepentimiento no existe. ¿Y eso está pasando o no está pasando? En la tele. La tele. Lo primero que dice, esta mañana creo que lo vi yo, estaba hablando con una persona y lo primero que le dijeron es para atacarle. Dice, ¿tú eres cristiano? Y dice, sí. Dice, pues anda que vaya vergüenza de cristiano. Porque simplemente había dicho que ella quería una ley más dura para que los delincuentes no fueran a la cárcel, ¿no? Y esos son los ataques que vemos continuamente por todos los medios, y vemos cómo está sucediendo las mismas cosas que el Señor nos advierte. En Corintios le dice la palabra de Dios que seremos guiados por el Espíritu de Dios. Seremos guiados en la palabra de Dios, pero seremos guiados, Él nos llevará a toda la verdad. Que el Espíritu del mundo, Dios no nos ha dado el Espíritu del mundo, nos ha dado el Espíritu de Dios. Conoceremos las cosas de Dios. El Espíritu, en Corintios nos habla de eso, que el Espíritu de Dios nos llevará a toda la verdad. El Espíritu de Dios tiene que estar en la palabra espiritual, pero nosotros también tenemos que ser espirituales. Todas estas ramas, cuando Pablo dice que no tendrán piedad, salieron multitud de religiones. Los arrianistas, Arriano era un obispo que decía que Jesús no podía ser Dios. De ahí comieron los testigos de Jehová, sigue hoy comiendo, los musulmanes comen de ahí, los gnósticos, de ahí se alimentaron por la iglesia romana, la iglesia ortodoxa, la iglesia copta, la iglesia que al final tú lo ves, es lo mismo, lo único que se diferencia son 2 o 3 cosillas, ¿no? Pero normalmente casi todos son marianos. ¿Por qué? Porque en los imperios antiguos había muchas diosas, ¿no? Y las han convertido ahora en vírgenes, ¿no? ¿Por qué hay tantas vírgenes? Porque antes era la diosa del mar, la diosa de la fertilidad, la diosa del campo, la diosa del trigo,
mío está la chavala que cuida a mi mujer, está de vacaciones, y a toda la que llega, evangelio que va. Y me dijo eso, dijo una los otros días. Solo lo que es la manna, no, ahora es la manna, me dijo. Yo no sabía lo que era, digo, la manna que es. Ahí está. Y por lo visto empezó a hablar bien de la vida, ¿no? Y entonces yo empecé a predicarle, y pum, pum, y pum, pum, y pum, pum, pero ella escuchó. Yo sé que la semilla fue, y me dijo, mándame un vídeo, y le mandé un testimonio también de un musulmán que hay en YouTube, que era belísima, daba gente, y se convirtió al Señor en la cárcel, en Malasia, y dice, y si tú eres verdad, porque el Señor siempre te da una prueba, había tenido una experiencia, y te tráeme una Biblia, en un país que te mata por tenerla, le dice el carcelero al otro día, toma lo que pediste. La grandeza de Dios, ¿no? Cómo te confirma en cualquier, no importa dónde estés. Y hablaba de eso, de la manna, yo no sabía, y le prediqué. Y yo creo que ella recibió porque ella empezó a decir que estaba de acuerdo en muchas cosas de las que decía. Yo le dije eso porque era una imagen, hay que acertar a Dios, que Dios está por encima de todas las cosas, que Dios no quiere que adoren imágenes, que miren la Biblia, que los tienen más grandes, Dios o María, nosotros estimamos a María como una mujer santa, buena, que sigue al Señor, está en el cielo, pero ya está. Y ella escuchaba. Entonces, hoy en día hay millones de personas que siguen engañadas por estos falsos profetas, pero nosotros, que somos hijos de Dios, que está afuera tenemos que traer, que está engañado, pero que estamos dentro, me dice que hasta los mismos hijos de Dios que dice que serán engañados porque vendrá un poder que los hará confundir. Yo voy a leer una última cosa para no alargarlo, porque si no se hace muy largo. Y voy a leer las palabras en griego. Porque muchas veces, para saber lo que te está hablando la Biblia, pues hay que ir al original. Entonces ahí no hay confusión ninguna. Dice, falso profeta, pseudo profetai, que significa pseudo y falso. Hay muchos libros, los libros apócrifos. Hay libros apócrifos del Antiguo Testamento, o sea, de los judíos que se escribieron cuando no había profeta, en el 250, en el 300, en el 100 y pico antes de Cristo, que la iglesia de Roma usa 7, que le llaman deuterocanónico, de segundo orden, porque sabe que no son inspirados, pero los necesita para darse razón, porque si le quitas esos libros, su doctrina se cae y se ve que es mentira. Todas las religiones falsas tienen un libro añadido. El catecismo, los musulmanes, el Corán, los adventistas, el libro de Elena de White, los testigos de Jehová, los libros de... Tiene que tener otro libro. No puede tener la Biblia sola, porque se le cae todo. Entonces dice, muchos libros apócrifos, dice que se escribieron en lo que es el Nuevo Testamento del siglo II, desde que empezó el gnosticismo al siglo VI, que es cuando empezó el Islam. Se escribieron esos libros que eran de gente que era medio judía, media griega, que hicieron sus propias escuelas, los griegos creaban escuelas y mezclaban la Biblia con la filosofía griega, lo que dice la Biblia que eran lo tengo aquí escrito, los epicureos, los estoicos, no son ramas de formas de vida, ellos lo mezclaban todo, ahí salieron todas esas ramas, entonces empezaron a salir ramas y empezaron a coger fuerza, y esas son las religiones que tenemos hoy en día en el mundo. Entonces la iglesia de Costa de Egipto, la iglesia armenia, todo eso viene del cristianismo gnóstico, un Cristo gnóstico, no es el Cristo bíblico. Y los padres de esas iglesias son los padres de la iglesia de Roma, y los concilios que hicieron lo hicieron ellos. Pero los cristianos verdaderos siempre han existido, como nosotros, solo que hemos sido perseguidos y asesinados y escondidos en casa, pero siempre Dios dice en la palabra que ha tenido un qué, un remanente. Siempre ha tenido un puñado. Amén, lo tiene. Entonces dice, grandes señales y prodigios. La palabra es semella megala, kai terata. Dice, lo de las palabras usadas en la obra de Jesús. Cuando se habla de la obra de Jesús, pone la palabra ella, que significa que esos milagros venían acompañados de la obra de Dios. Los milagros que hacen los falsos profetas, esas señales y esos prodigios, no traen las mismas palabras, porque no vienen de Dios, vienen del otro. No. O, como yo digo, los magos del faraón hacían milagros también. Ya lo hacían, no, pero venía del otro. Van a Fátima, hay milagros en Fátima, no, que yo me quedé ciega, mi madre contaba, me quedé bien encargada de botas de
a Cristo han cambiado vida, te han hecho que tú prediques la palabra ante el no. Entonces, ¿de qué te sirve eso? De ego, de soberbia, de experiencia de demonios que la llevan a la perdición. Se creen en eso y se agarran eso, porque no saben diferenciar entre la luz y las tinieblas. Después dice, siendo las palabras Dumanei, poderes, utera, que es una maravilla o un prodigio, Dumani, una obra poderosa, Semación, un símbolo de propósito de Dios, dice milagro, dice solo portento o maravilla. Lo que aquí señala es que simplemente un milagro, un portento, y la palabra milagro no quiere decir que venga de Dios. Por eso hay mucha gente que el diablo engaña, el diablo hable, lo que hace que son show, espectáculos. Tenemos que saber que está respaldado por la palabra de Dios, confirmado por la palabra de Dios, que la persona que usa el Señor es de Dios. Cuando me viene ahora un fraile y me dice que hace milagros y viene para casi 8, ¿verdad? Que dice, yo te reprendo a Satanás, porque lo conozco. Ahora hay otra gente que dice, no, hay un curandero, los santeros, los espiritistas engañan a mucha gente. Y dice, no, que es verdad, que tú vas para allá y te dice tu vida, pero es poder del ojo, porque Dios prohíbe el ocultismo, el espiritismo, entonces nosotros no podemos ir a esos sitios. Muchas veces hay cristianos que van, no he ido a una Nayamonte que está las cartas cobradas, me ha cobrado, me dijo, 90 euros, me dijo, y me echó las cartas, y le digo, pero si tú tienes a Dios, Dios prohíbe esas cosas. Dice, no, es que es una mujer buena, que ayuda a la gente, que ahí es donde está el diablo. Dice, es una mujer buena, pero Satanás te invita a Jesús. ¿Cuál es el cometido de Satanás? La presencia, el exterior parece bonito, pero lo que hay detrás es malo. ¿Por qué? Porque es tu perdición. Bueno, voy a dejar el estudio. Y lo que quiero decir con esto es que tenemos que estar fundamental la palabra para que nadie nos engañe. Hay muchos falsos que vienen. Estamos en los tiempos que van a venir los falsos Cristos. Cuando venga Cristo, dice la palabra que todo el mundo lo sabrá. Vendrá el Armagedón, nosotros no estaremos arrebatados, pero muchos engañarán, porque antes tiene que venir el anticristo, que vendrá como si fuera el Mesías, y tiene que ser del pueblo de Israel, tiene que ser un judío. Y muchos serán engañados porque hará señales, hay prodigios, y nosotros tenemos que estar atentos, porque yo o me veo con el Señor, o en el Armagedón lo veo cuando venga, y estoy vivo. Dice que vendrá y engañarán a muchos. Que vendrá un poder error para fuego del cielo y hará maravilla. Pero no nos podemos dejar, y termino, ilusionar, no nos podemos dejar engañar por un milagro. Tenemos que ver quién está detrás del milagro. No nos podemos dejar deducir por uno que dice que es cristiano. Tenemos que comprobar si el Espíritu viene de Dios. Probar todo Espíritu. Amén. Amén. Bueno, pues terminamos el culto, lo voy a entregar. Le doy la gloria al Señor por permitirme traer la palabra. Padre, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te pido que bendiga la iglesia, Casa del Río de Dios, que nos dé luz y entendimiento, que no seamos seducidos por el mal, que esta palabra llegue a todo lugar para traer luz, Señor, y traerte a ti, y que sea ese tu cometido, palabra de vida eterna. Entrego ahora el culto, Señor, y vamos a salir de aquí, pero no de tu presencia, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Y le damos un aplauso al Señor, que es para Él.